Señor, estoy muy agradecido porque estamos, Señor, reunidos para adorarte. Nos has dado el Espíritu Santo para tener un verdadero corazón, en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, por darnos fuerzas, Consolador, por este poder precioso para hacer todas las cosas. A veces no las hacemos es porque no queremos y no tenemos porque no pedimos. Pero si verdaderamente queremos, tú nos llenas de poder para leer la Biblia, para escuchar la palabra, para cantar, adorar. Gracias, Señor, para buscarte. Yo y mi casa somos buscadores. Bienaventurados somos. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, abriéndolos, Señor. Destapa nuestros oídos. Corta toda distracción, todo velo, toda venda que hayamos permitido. Quémalo con el fuego de tu amor. Quémalo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta toda piedra. He orado en tu nombre, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién se postró? El discípulo, el apóstol Juan. Aquí ya no habían apóstoles, aquí ya todos estaban muertos. Aquí quedaba solo Juan, ¿sí? Estaba en la isla de Patmos. Y dice: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Ante quién? Ante un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Bueno, quiero hablarles de un profeta. El Señor Jesús habló de este gran profeta y dijo que había un hombre que era mayor de todos los hombres, nacido de mujer. ¿Sí? Refiriéndose a un óvulo, ¿sí? Y un espermatozoide. Porque el mayor de todos los hombres ha sido Jesús. ¿Y se convirtió en quién? En Jesucristo. El Señor Jesucristo, que es el Cristo, el único capacitado o que cumplió todo con la ley y con amor. Cumplió toda la ley con gran amor. Jesucristo, el único apto para ese sacrificio y esa resurrección. Y Jesucristo vive. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Y vemos a Juan como un profeta. Y lo podemos ver en el apóstol Juan. Veámoslo, verá. En el apóstol San Juan dice, capítulo 1, capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy.
¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Ojo, fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Tengan en cuenta dónde estaba Juan bautizando. Jordán. Amén. Jordán, ojo. Ojo porque vamos para el Jordán. Y ojo por lo que ya hablamos, ¿no? De Apocalipsis. Vamos ahora, ¿qué versión habla Lucas? Lucas 3. Disculpen. Amén. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Sabes cuántos años tenía Juan cuando empezó el ministerio? Como 90. ¿Ah? 90. Juan el Bautista. Como 28. Como 28. 30 años. Eran contemporáneos con el Señor. ¿Quién era mayor? Juan, como 9 meses. ¿Cómo cuánto? 6 meses. 6 meses. Acuérdate que cuando concibió Isabel, María ya le llevaba unos mesecitos, ¿cierto? Ya 6 meses. Y Juan el Bautista, yo creo que se fue al desierto a los 10 años. Vamos a ver ahorita cómo andaba él vestido. Vamos a ver qué clase de profetas hay hoy. ¿Qué es verdaderamente una profecía? Verdaderamente. Porque muchos se están encargando es de tener visiones. ¿Sí? Pero yo encuentro a un Aarón y a una María teniendo visiones. Pero encuentro un Moisés cara a cara. Cara a cara con el Señor. ¿Cierto? Vemos a un Juan el Bautista, profeta, pero un profeta que no está sanando, ¿ves? Y es mayor que los profetas. No hay milagros, no hay prodigios, y es un profeta y mayor que los profetas. A los 10 años se fue al desierto. Duró 20 años en el desierto para un ministerio de 6 meses. Y le quitaron su cabeza. ¿6 meses? ¿Te imaginas? Y no esperaba que lo invitara Herodes. Él no iba a esperar que lo invitara Herodes a una cena. ¿Por qué? Porque él sabía lo que le iba a pasar. Porque era un profeta. Y el profeta
anuncia arrepentimiento. Lo acabamos de decir en Apocalipsis. Y dice así: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús. ¿Quién da testimonio hoy de Jesucristo? La iglesia. El Espíritu Santo me da testimonio de Jesucristo. Y si el Espíritu Santo está dentro de mí, va a dar testimonio del Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? La verdad, Y la vida. ¿sí? Justicia, santidad. Él es santo. Él pagó el precio, un santo pagó el precio sin cometer ningún pecado y tomó los nuestros para salvación. Ahora, ¿qué está haciendo Juan el Bautista como profeta? Pero termino aquí, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tremendo, ¿no? Y sigamos acá. Ojo, 20 años en el desierto. Imagínense cómo vestía y cómo comía Juan el Bautista, un profeta. Entonces miremos los profetas, como alguien decía, empiezan con prendas sencillas y terminan con prendas de marca. Y anillos, joyas. Y miren a Juan el Bautista. Un hombre solitario. ¿Sí? ¿Cuántos se han sentido solos? Yo se los dije. Aún el rey David. Si vamos a hablar de tener esposa, hijos, familia, iglesia. Experimenté lo que el rey David experimentó. Y es, aunque esté rodeado de muchas personas, él se despojaba de sus prendas reales y se iba solo al desierto a buscar al Señor. Y allí era donde escribía sus salmos. Era inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, no es esperar a estar rodeado de muchas personas para no sentirse solo, porque igual se va a sentir solo. Porque el único que lo llena todo es el Señor. Cuando uno se va a convertir, no, el Señor puede llenar ese vacío, pero se convierte y se pierde la llenura. O sea, vuelve otra vez a estar vacío, seco. Sed llenos del Espíritu Santo. Y vamos aquí. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dijo, el 3, y él fue por toda la región continua, ¿a quién? Al Jordán, predicando el bautismo. Otra vez dice ¿qué? Jordán. Predicando el bautismo de él. Y entonces el bautismo continúa hoy. Ya vino una ceremonia bautismal. Pero es que nosotros debemos de vivir sumergidos en el bautismo de la palabra para arrepentimiento y vivir en santidad. Debe haber restitución. La fe sin obras es muerta. Restitución, hay que restituir. Cambiar el pensamiento de lo que se estaba haciendo mal. Ahora vamos a hacer el bien por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 16 o 17. Dice que si Él no hubiera venido, no hubiéramos visto el pecado. Él vino a mostrarnos el pecado.
El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Hay mentira en la iglesia. Hay profetas que están hablando de su corazón. No están profetizando la palabra. Porque la profecía es el testimonio del Señor Jesucristo. Y vemos aquí a un Juan el Bautista predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajarán todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? También les está diciendo: ustedes tienen ira, enojo, amargura. Yo me he encontrado con religiones donde uno viene y les dice la verdad, vienen con lisonjería, pero uno les dice la verdad y de una vez ya les da ira, enojo, y se van. Eso es lo que está diciendo. Todos veníamos con ira y enojo, y debe ser nuestra oración y clamor: por favor, Dios Padre, quítanos el enojo, la ira, el resentimiento, la amargura. Por eso, después de la oración del Señor Jesucristo en el Padre Nuestro, está hablando sobre perdonar. Eso es ira, eso es enojo, eso es amargura, eso es enfado, resentimiento, irritación, que trae división, contiendas, pleitos, obras carnales, espíritus inmundos o gobernadores de las tinieblas. Yo veo aquí que Juan el Bautista estaba predestinado para este ministerio. No todos vienen predestinados, pero Dios ya todos los había visto. Por eso el Señor muestra un solo camino y viene a predicar para que todos vengan ¿al qué? Al conocimiento de la verdad. Es el anhelo de Dios. Pero sí hay unos escogidos, predestinados para traer las buenas nuevas de salvación. Arrepentimiento. Es el oficio de un profeta, traer arrepentimiento al pueblo. Edificando, regañando, exhortando, consolando o animando. Para mí consolar es animar, subir esa autoestima, ¿sí? No lisonjear, porque por eso está diciendo que exhorta. Te llamo la atención, pero también hay consuelo, ánimo. Por eso dice aquí: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿A quién se refiere? A los hombres. A los hombres. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Quedamos en el 11. Estamos en el 11. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes 5. Y
Y vamos a ver una historia. Ya vamos viendo qué es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es un bautismo. Bautismo de arrepentimiento. A la iglesia se le enseñó que aceptar al Señor Jesucristo ya eran salvos, sí, pero hay que cuidar la salvación. Y el Espíritu Santo, en este tiempo, en esta era, Él es el único que puede completar la salvación, prepararnos para irnos. Porque Él mismo nos prepara y Él mismo nos llama. Y el que no lo oiga, pues se queda. ¿Sí? Pero debo de seguir sumergido en la palabra, que es la que me lleva al arrepentimiento. ¿Y vivir en qué? Santidad, justicia y verdad. ¿Siguiendo a quién? A Jesucristo. Veamos este ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Mire que el Señor estuvo a favor de esta nación, ¿sí? Y corrigió a el pueblo de Israel, a los judíos también, y fueron invadidos. Y esto es para que se entienda que había dado Jehová salvación a Siria. Y había llevado cautivo al pueblo de Israel. Pero estos venían de ¿dónde? Venían de Babilonia y pasaron a este lado. Pero otros pasaron ¿a dónde? A Jerusalén a habitar nuevamente, a vivir en Jerusalén. Y ya habían habitantes allí otra vez, pero otros habían quedado sirviendo en estas naciones. Era este hombre valeroso en extremo, pero, oiga, pero, ¿qué? Leproso. ¿Sí? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Mire que es una, ¿qué? Servidora, esclava, ¿cierto? Es la servidora. Servía, pero mire la humildad de esta niña, una muchacha, una joven. Mire la humildad para con sus amos. Por eso en el Nuevo Testamento también vemos que se sujeten a sus amos. Y si son difíciles, sigan sujetos. Porque eso es bueno delante de Dios. Mire esa humildad de esta niña. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Te imaginas esos trajes? Bordados en oro, etc. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey no entendió. Ponle cuidado que él entendió otra cosa. Luego que el rey de Israel leyó, porque ya habíamos leído que la muchacha le había dicho que hay un profeta en Israel. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Él estaba pensando otra cosa. ¿Sí? Él le dio hasta miedo ahí. Pero también vemos que no era un buscador de Dios.
¿Ve? Y él dijo, ¿quién soy yo para sanar? Está hablando un pastor, está hablando un rey, un gobernante. Pero, 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿para qué? No se preocupara. Estaba preocupado el rey, pensó que era una trampa. Si no lo sanaba, pues entonces lo mandaban matar, porque en el tiempo Israel estaba bajo el gobierno de Siria. O sea, había más poder en Siria, ¿cierto? Sin embargo, habían cartas. ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Aleluya! Ya vamos viendo qué es un profeta. Vamos a ver este profeta. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en él. Ay, ¿dónde estaba Juan el Bautista? ¿Y qué era Juan el Bautista? Profeta. ¿Y aquí quién hay? Un profeta. Tremendo, ¿no? Y un profeta que no vivía tan bien como se pensaría. ¿Sí? Pero también nos dijeron, es que uno no debe vivir con los zapatos. Sí, eso tiene razón. Con los zapatos rotos, los vestidos viejos. Sí, tienen razón en cierta forma. Pero tampoco puedo irme al otro extremo. Ni muy tan. ¿Sí? Sin embargo, yo veo a un Juan el Bautista con otra clase de prendas. No le hemos leído todavía. Y lávate 7 veces. 7 veces es perfección. ¿Qué va a ser lavado? Lo que estaba predicando Juan el Bautista. ¿El bautismo de qué? Arrepentimiento. Ojo. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Quién era este hombre Naamán? ¿Qué decía? Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y le tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Él todavía no lo sabía. Pero era un buen hombre. Bueno. Pero no por buenas obras viene salvación. ¿Qué quería Dios? Que se arrepintiera. Y vamos a ver una actitud que tiene él. Hay algo que está mal. 11. ¿Cuál es la promesa? Si se lava 7 veces en el Jordán. Se restaurará. Muy bien. Se restaurará y serás limpio. Eso es en el corazón. ¿Sí? Y Naamán se fue enojado, diciendo, ay, entonces aquí estamos hablando otra cosa nuevamente. Ira, enojo, enfado, división, conflictos. ¿Qué más veo ahí? Orgullo. Hay orgullo. Hay altivez, hay arrogancia, hay prepotencia. Perdón otra vez. He aquí yo decía para mí, ¿quién está diciendo? Naamán. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará de lepra. Una cosa es como uno piensa y otra es como Dios piensa cómo lo va a sanar a uno y cómo quiere Él que uno haga. ¿Sí? Y entonces como los niños chiquitos, hoy mismo. Mire, es a buscar su forma y no la estrategia de Dios. Entonces sale a relucir lo que hay en el corazón.
esa soberbia, ese orgullo, esa altivez, esa arrogancia. ¿Por qué no sale a recibirme? Yo soy importante. ¿Ve? El Señor quiere que vengamos, que vengamos que el día santo del Señor, el Señor nos está sanando. En este día es tan importante. Ahora vamos a tener en cuenta los miércoles de oración, un culto de oración. Esta mañana hubo una muestra de lo que es un servicio de oración. Es necesario que el Señor nos enseñe a llorar, a clamar. ¿Un corazón qué? Contrito y humillado. Habana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Ojo, a su manera. Entonces el Jordán no era tan bonito que dijéramos. De pronto fue a un lado donde el agua de pronto era un poquito cafezosa, como lleno de lodo. De pronto. En cambio los otros eran más cristalinos. Entonces él dijo, ¿qué diferencia hay entre uno y lo otro? Así están en la iglesia. Pero es la misma Biblia. A mí me parece que es mejor y me acomodo mejor con el mensaje y la doctrina de prosperidad. Ay, no, aquí me hablan es como de la doctrina de prosperidad del corazón, ¿sí? De arrepentimiento. Y esa no me gusta. Ay, a mí cuando me dicen la verdad me molesta. Mejor no vuelvo. ¿Ve? Y se quiere ir a lavar en otro río a su manera. Y la palabra es como un río. Dice que nos debemos de sumergir en el río del Espíritu, la palabra. ¿Cuántos se sumergen en su propio río pensando que es en el río del Espíritu? Y no en el verdadero río, el Jordán, el del arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Cada uno se está arrepintiendo a su manera. ¿Sí? Ya no llaman adulterio, en las iglesias ya no le llaman adulterio, fornicación, sino un placer, o en el mundo le dicen una canita. ¿Ve? Llaman las cosas de diferente forma. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y se fue, y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mire, otra vez nos enseñan que es reverencia. ¿Sí? Hoy en día diríamos, buena educación, educaditos, respetuosos. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lava y serás limpio? Dice que las palabras suaves, ¿qué? Aplacan la ira. Mira, ¿cómo estaba el hombre? Enojado, enfadado. O sea, entonces sí había un problema en su corazón. Sí tenía de qué arrepentirse. Pero aquí en este arrepentimiento también estamos viendo otro punto importante y ya vamos a verlo. Estamos hablando de Naamán y Naamán es ¿qué? Gentil. No es judío. Pero a pesar de toda esa soberbia, ese orgullo, esa arrogancia, baja la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros no nos llamaron a contender con los demás, sino a aplacar la ira de los demás. Y ahí sí podemos entrar con el Evangelio. Mire cómo entra. Él entonces descendió, dice, no lo haría, cuanto más descendiendo,
lávate y serás limpio. Él entonces descendió, mire, se aplacó la ira y se zambulló 7 veces en el Jordán. El bautismo, hablándolo físicamente, no es que, como hacen en la tradición, como con un bombombún echando agua, o también de pronto con una rama, ¿no? Esparciendo agua. No es esparción, es sumersión, sumergirse, zambullirse. ¿Por qué nos debemos de zambullir? Porque acuérdense en que es símbolo de muerte y resurrección. ¿Pero por qué no lo hicimos 7 veces? Porque ya el Señor lo hizo por nosotros. Él no debió haberse bautizado. Por eso Juan el Bautista le dijo: Señor, yo soy el que debo de ser bautizado. Y dijo: hazlo, para que se cumpla toda justicia. Porque Él iba a tomar, eso el Espíritu Santo me lo reveló, porque Él iba a tomar lugar por nosotros, morir y resucitar. No porque Él pecara. Entonces lo que Juan el Bautista decía era verdad. Pero el Señor, Él no entendía que el Señor era el que iba a tomar nuestros pecados, morir y resucitar. En el bautismo de arrepentimiento, en el bautismo de angustia. ¿Ve? ¿Y bautismo qué significa? Sumergirse, zambullirse. Debemos de sumergirnos en el Espíritu, ¿sí? Porque eso con aspersión, eso es tibieza. Mente hecho agüita, una palabrita y tan, y listo, los tengo contentos. Y la unción se está yendo a prosperar, pero se van a perder. Porque están ganando el mundo entero, moviendo montañas con la fe, pero sus almas se están perdiendo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Ojo, porque dijo que 7, o sea que sí está cumpliendo. Conforme a la palabra del varón de Dios. Mire todo el conflicto que tuvo para obedecer. Todo el conflicto que han tenido ustedes para obedecer. A regañadientas. ¿Ves? Pero es para edificación. Pero también el Señor los consuela. Ánimo. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿No le pasó eso a Job? Job de oídas había oído la palabra, mas sus ojos empezaron a ver la realidad de las cosas, y era que había un pecado en su corazón. Y cuando lo entendió, se arrepintió y después no fue sano. Y tenía la piel como la de un bebé, ese sí, decir, como la de un bebé, y aquí como la de un niño. ¿Te imaginas la de Job? Suavecito. Imagínese uno coge un bebé y le dan ganas, esa piel tan suave. Sí. Y la de un niño también. ¿Sí? En cambio, una persona ya adulta, áspera. El callo en los talones. ¿Sí? En los codos, en las rodillas. Bueno, en las rodillas sí. De oración. Amén. Esos sí, esos callitos sí, amén. Y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aleluya. El Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Dios de vivos y no de muertos. Y el que tenía lepra se arrepintió y salió limpio. ¿Cuál era su vestidura exterior? ¿Ve que ya no eran los vestidos finos? Porque aunque tenía vestidos finos y tenía carruajes, tenía la bendición financiera, era próspero financieramente, su cuerpo estaba enfermo. La vestidura de su cuerpo estaba enfermo. Iglesia, hay que buscar la vestidura del corazón. Vestidos de lino fino, limpios y resplandecientes, las obras justas de los santos.
Apocalipsis 19:8. Un verso antes del que empezamos. Y si estamos revestidos de nuestro corazón de lino fino, pues nuestro físico va a estar sano. Pero también nuestras vestiduras exteriores, las finanzas, etcétera, la familia, los hijos. Entonces dice este hombre: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire este profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un profeta? Alguien que habita en la presencia de Dios. ¿Cuánto duró Juan el Bautista en la presencia de Dios? 20 años. Y vivió 6 meses. Y como era un hombre que estaba declarando la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que Herodes lo iba a invitar a su casa para que le dijera la verdad, le cantara la tabla? No lo iba a invitar. ¿Ves? Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Y qué hizo Balaán? Lo mismo, pero Balaán en su corazón sí había prostitución, corrupción, avaricia, codicia. Porque yo veo que están respondiendo lo mismo. Pero aquí hay un corazón verdadero, fiel al Señor. Dijo: no lo aceptaré. Y le instaba de que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Recíbelo, recíbelo. A diferencia era que Naamán no lo estaba haciendo a cambio de algo malo. En cambio, a Balaán sí era a cambio de algo malo. Y sin embargo, Dios consultó a Dios y Dios le dijo que no, y fue y lo terminó haciendo. Sí, estaba siendo comprado. Aquí simplemente había un plan, que eso es para otra prédica. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz, y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta ahí. ¿Qué pasó con Naamán? Se salvó, se arrepintió y se convirtió al Dios de Israel. Se convirtió de corazón, ¿sí? Y pidió disculpas. Ese es el plan que yo les decía para después. Ya iba a ser un instrumento para que después se convirtiera el rey de Asiria. Que fue cuando les dije que se convirtió el rey de Asiria, pero lo mataron al día siguiente. Se salvó, claro, porque él creyó en el mismo Dios que de Naamán, o sea, el Dios de Israel. Entonces íbamos en el 11 de Lucas. Vamos a ver qué errores hay. De qué Juan el Bautista estaba pidiendo que se arrepintieran. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron:
unos soldados diciendo, o policías, ¿no? ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿cómo me debo de arrepentir? Espíritu Santo, ayúdame a clamar, a llorar, a tener un corazón con angustia por mi pecado y por el pecado de los demás. Límpiame con el Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo que nos daría el Señor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juicio. Donde no haya arrepentimiento, juicio. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Mire cómo exhortaba Juan. Duro, de una. Ya el hacha está puesta en la raíz de árboles, pero también, mire, la paja. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, mire que a este también le cantó la tabla, o sea, le dijo su pecado. Y de todas las maldades que Herodes había hecho, ¿cómo lo iba a invitar a la casa? Entonces, cuando personas malas invitan a profetas y todo eso, algo está mal. Van detrás de dinero, porque los está lisonjeando. El Señor dice así, vas a tener, vas a hacer todo paz, 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 cuando no hay paz. Eso lo dice en Jeremías 8, lo dice en Ezequiel 13. ¿Ves? Hablando de falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros. Sobre todas ellas añadió, además, esta encerró a Juan en la cárcel. No lo invitó a la casa, lo encerró. Y ahí empezó a terminar sus 6 meses nomás de ministerio. ¿A qué vino Juan el Bautista? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor. Tremendo. Amén. En Marcos dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Entonces, aquí hay un ministerio de profecía. Aquí hay un espíritu de profecía. Y si no decimos las cosas como son, con verdad y con la verdad, con justicia, para santidad, entonces, quiero, Señor, que la unción sea para pudrir todo yugo, que el fuego del Espíritu Santo sea para aquellos que se arrepienten y sean libres, y quemando la maldad y la oscuridad de sus corazones, y listos para irnos, porque dice 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén y amén. Aquí terminamos. Y que puedan recibir la bendición del Señor. Este es el pan de vida. El Señor Jesucristo dijo que el que comiere de mi cuerpo y bebiere de mi sangre tendría salvación. Para el que creyere, salvación. Su cuerpo es la palabra y su sangre es obedecer la palabra en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios Padre. Amén y amén.